Listo. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar entonces. Buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Bricio de la Sociedad Mahler México. Esta es nuestra sesión correspondiente este mes, pero esta es una sesión muy especial para nosotros por varias razones. La primera es porque es la primera vez que hacemos una sesión en modo streaming. Y la segunda razón es porque en esta ocasión tenemos dos visitantes muy distinguidos. Para empezar, tenemos a José Ángel Leiva, que es el escritor que escribió el libro de la biografía de nuestro presidente honorario, Enrique Arturo Diemeque. Y también, obviamente, también tenemos a nuestro presidente honorario desde Argentina, Enrique Arturo Diemeque. Vamos a hablar acerca de este libro y de Mahler y de todo lo que tiene que ver alrededor de todo esto. Entonces, no sé si José Ángel, primero te quieres presentar tú y luego le pasamos a Enrique. A ver si ahora. Listo. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Se oye mejor. Hola, ¿qué tal? Soy José Ángel Leiva. Bueno, soy escritor, soy poeta y soy el autor de esta maravilla que es una biografía de Enrique Arturo Diemeque con música de Mahler, del cual vamos a hablar hoy en esta sesión. Pues estoy muy contento, muy orgulloso de estar aquí al lado del maestro Diemeque y de Francisco, que es el presidente de la Sociedad Mahler en México. Así es que aquí estamos. Muy bien, Enrique. Ahora tú desde Argentina. Hola, aquí estoy desde Argentina. Quiero mandarles primeramente a todos un gran saludo. Estoy muy emocionado de poder hacer este contacto con todos ustedes. Hubiera sido también muy emocionante estar juntos, pero bueno, qué bueno que existe toda esta tecnología que existe, porque así podemos estar conectados desde acá. ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, miles. Y también para hablar sobre el libro que Ángel escribió sobre parte de mi vida, o más bien dicho, de mi vida, pero que comparto con mis experiencias, con mi familia, con amigos, y sobre todo con este señor, Gustav Mahler. Gustav Mahler. Perfecto. Bueno, pues vamos empezando. Yo tengo algunas preguntas para ti, Enrique y José Ángel, sobre el libro que tengo que decir que lo leí, me encantó el libro, lo leí en 3 días, no lo podía dejar y rompí una tradición que tengo de jamás subrayar un libro, porque a mí son como sagrados, pero ese está lleno de subrayos y de dobleces y cosas y por el estilo de referencias, porque hay muchas cosas, hay mucho material, está padrísimo, es muy interesante. Una cosa que me gustó mucho, casi al principio del libro, platicas ahí de que a ti te pusieron Arturo por Toscanini. Efectivamente, mi nombre es Enrique Arturo, y Arturo es por Toscanini. Mi padre admiraba muchísimo a los chelistas. Él, siendo chelista, admiraba mucho a los chelistas. Entonces Toscanini, que había sido chelista anteriormente, empieza a ser un gran director de orquesta y por eso me puso Arturo. A mi hermano le puso Pablo por Casals también, aparte de mi abuelo que se llamaba Pablo. Ah, ¿por Pablo Casals? Qué interesante. Pablo Casals. Oye, y aparte es interesante porque Arturo Toscanini como director, pues era el archienemigo de Mahler ahí en 1910, ¿no? ¿Se imaginan en qué coyuntura estoy? Que siendo el archienemigo de mi más querido y más admirado director y compositor, tenga el nombre de ese señor, de Toscanini, un gran maestro, un gran director, que hizo también un hito en la dirección orquestal. Pero claro, las rivalidades se dan, ¿no? Si hubiera sido un juego de tenis, pues hubiera sido muy claro que tenía que a ver quién gana, ¿no? Pero en este caso, la rivalidad era también el gusto, la preferencia, el poder, los contactos, y en ese caso Toscanini tenía muchos y muy fuertes. Sí, claro, era amo y señor. Bueno, él casi obligó que Mahler renunciara para poder, renunció del Met por culpa de él, ¿no? Y por eso se fue a la Filarmónica de Nueva York. Sí, un director con muchísimo poder. Y luego más adelante en el libro platico una parte que se me hizo fantástica, que es
tu definición de cada uno de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol. Platícanos un poquito de eso, Arturo. Pues, mira, mi padre nos hacía utilizar la imaginación. Entonces, él nos ayudaba a que entendiéramos que en la música podía existir la parte de la imaginación nada más escuchando la música. Pero cuando tú la lees y la estudias y la tienes que tocar, no hay letra. Si no eres un cantante que está cantando una parte que tenga letra. Entonces tienes que sacarlo todo de la música. Entonces él decía que las letras estaban escritas ahí, que las encontráramos. Entonces, claro, nosotros pensábamos, bueno, vamos a decir el cielo, la luna. No. Cada nota tenía un nombre. ¿Y cómo es? Do. Do, domus, dice, ¿no? Do de Dios. La presencia divina. Exacto. Pero mi papá nos inventó una muy distinta a la que todo el mundo conoce. Porque era do, Dios, ¿no? Re, rey. Mi, el ser. Fa, la fantasía, la forma de crear. Sol, el astro, la luz, el poder. La luna. Y sí, la preparación, el regreso al creador. Adó. Sí, la afirmación, ¿no? La afirmación. Así es. Entonces, con eso nos basaba para que nosotros cuando leyéramos la música, si oíamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no fuera nada más así do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Que te había un significado mucho más grande, más profundo de lo que es nada más ver las notas, tratar de tocarlas en el violín, el piano, la flauta o lo que sea. Oye, y José Ángel, para ti, Sí. ¿qué fue lo más difícil de hacer este libro? Bueno, encontrar en primer lugar el núcleo narrativo, en esa parte donde yo me tenía que instalar para definir en qué voz iba a contar esta historia y entrar finalmente en una dimensión que es compleja para alguien que no es músico, como es mi caso, que vengo más bien de las letras, de la poesía, y tratar de capturar, de posesionarme de esa voz. Pero no fue difícil realmente. Cuando ya comenzamos a hablar del proyecto y yo empecé a escuchar hablar a Enrique con tanta pasión, cuando lo empecé a ver cómo iba desgranando parte a parte su discurso, me di cuenta que no había otra voz más que la primera. Esa primera que yo de alguna manera había capturado y había sentido y que era la voz lírica, la voz del poeta y por tanto también la voz del músico, ¿no? Entonces realmente no fue complejo, fue un libro que yo disfruté muchísimo de pe a pa, desde el inicio, desde la sobremesa donde se gestó ese libro en una cena en casa de Benito Alcocer. Allí yo entendí cuál era el sentido de esta historia, que es esencialmente la música, ¿no? Ese lenguaje en el cual está definido el propio ser de Enrique Diemecke. Fantástico. Y porque aparte, digo, debe ser un poco complejo, ¿no? Sobre todo porque por una parte eres escritor, pero había que hablar de temas musicales y llegarle a un público que no necesariamente es musical, pero hay mucho que ver con la música en todo este libro, ¿no? No Sí, creo que sea tan fácil. bueno, hay una virtud en Enrique Arturo Diemecke, que él es muy didáctico. Bueno, lo acabamos de escuchar en este momento, es muy ameno, tiene esa gran capacidad de colocarse también en el escenario y encontrar interlocutores y transmitirnos la complejidad de la música, nos la hace sencilla, ¿no? De tal manera que a mí también me reveló esa parte del ser de una manera muy, muy transparente, muy accesible, y pude captarla. Mi única duda, yo se lo comentaba a él, era que, como lo dice un amigo catalán, era una historia novelada, o era una novela, pero donde faltaba la maldad. No la malicia, porque la malicia es parte del mismo arte, pero no hay maldad. Y esa es parte también de la delicia. En momentos como los que vivimos, leer un libro como esta biografía y esa aproximación
al genio de Mahler, me parece que es extraordinario aproximarse a un libro que tiene mucho de espiritual, que tiene mucho de creatividad y que nos muestra pues un mundo maravilloso, que es el mundo de la música. Claro, claro. ¿No? Y sobre todo, no nada más la parte del mundo de la música, sino aparte el mundo de la dirección orquestal, que en este caso ya vimos que Enrique pues tuvo su nombre por Arturo Toscanini, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de Mahler, otro gran director de orquesta y compositor, pero aquí en el libro vi una frase que me gustó mucho, porque seguido me preguntan que cuál es el rol, sobre todo la gente que no conoce de música clásica, ¿no? Me pregunta que realmente cuál es el rol del director de orquesta, y pues uno inventa cosas, pero aquí, Enrique, tú pusiste una definición que me pareció fantástica. Pones, y hago cita: el director es un narrador de un acontecimiento intangible que se vuelve tangible en el momento de su puesta en escena. Así es, porque uno se está convirtiendo en el que narra la historia X, ¿no? Precisamente entendiendo de las bases que les contaba de las notas, crear un mensaje, pero en este caso yo siendo un intérprete, no soy el compositor de las obras, yo lo que saco o extraigo es el mensaje del compositor, qué es lo que el compositor escribió con esas 7 sílabas, qué es lo que estaba tratando de definir. Y trato de encontrarle, y tengo que estudiar las obras con esa profundidad, con esa intensidad de que me diga algo la partitura. Entonces muchas veces lo que hago, ya aparte de haber estudiado la obra, pongo mis manos sobre la partitura y es como estar leyendo un Braille. Entonces sintiendo cómo las notas me están diciendo algo que me van a posesionar, que se va a ir a la cabeza, la información para luego bajarla al corazón y que el corazón lata a la velocidad que se necesita la interpretación. Entonces me voy a convertir en un narrador al momento que necesito sacar eso. Entonces, como un director de orquesta no tiene un instrumento, lo que hace es cómo manejar, cómo indicar para llevar que la orquesta vaya haciendo esos sonidos, que vaya creando lo que el compositor estaba tratando de decir, y cómo extraerlo mejor para que la interpretación sea lo más fiel posible a eso. Ahí es donde juega ya uno un poquito con también en tener la confianza de que el músico va a entender también eso, de cómo indicarle, cómo guiarlo. Entonces sí, está uno narrando, pero con música. Sí, pero mencionaste de que el director no tiene un instrumento, pero creo que tiene el instrumento más complejo, ¿no? Que son todos a la vez, ¿no? Sí, efectivamente, es muy completo y complejo al mismo tiempo porque no los tocas tú, los toca una persona. Y esa persona tiene su personalidad, esa persona tiene su forma de sentir también, y que puede a veces pensar que puede hacer otra cosa distinta. Entonces ahí también entra un poco la decisión del director. Si el aporte de ese instrumentista es también conectado con la música, con lo del compositor, dices, adelante. Porque también muchas veces los compositores te dejan momentos al azar, que participe también el instrumentista, que participe el que narre lo que está sintiendo, que exprese lo que está en su corazón, que se exprese a través del instrumento. Sí, y de hecho lo pones en tu libro, dices: con Mahler me identifican muchas cosas. Mahler escribía pensando en la orquesta como un instrumento virtuoso al que es posible y se debe tocar como tal, ¿no? Efectivamente. Ahí es donde descubres tú cuando el director de orquesta que dirige o el director de orquesta que toca la orquesta. Muchas veces te han dicho, tú tocas la orquesta y corregimos. No, yo dirijo. No, hay quienes decimos eso y por lo regular yo también lo decía. Hasta que descubrí que no es cierto, que en realidad más que todo estoy tocando la orquesta. Sí estoy tocando la orquesta, porque estoy moldeando los sonidos con los movimientos, creando
el espacio correcto o queriendo crear ese espacio correcto de la interpretación. Ahora, y un poquito más con Mahler, pues ahí es donde realmente empieza un poco el problema, porque mucha gente a veces no entiende la música de Mahler, precisamente porque se están expresando sentimientos y cosas, pero sin palabras, ¿no? Y muchas veces es la función del director tratar de hacer que aún sin palabras la gente lo sienta y lo perciba, que no creo que sea... que no creo que sea nada fácil de hacerlo, ¿no, Enrique? No, nada fácil. Alguno de mis maestros también dijo en algún momento, ahorita que dijiste tú que no había palabras, Mahler escribió muchas sinfonías basadas en sus canciones. Entonces, las canciones tenían letra, pero la letra, cuando Mahler escribía, pensaba cómo acomodar esas palabras con las notas, de cómo se iba a distinguir el sonido con la nota que estaba escribiendo. Y tú hacías, vas a tener el sonido de re, mi, y para seguir identificando esa forma de que las vibraciones que existen en las notas también tengan importancia. Entonces, por eso, cuando él escribe las sinfonías que no tienen voces, nota uno, que sigue habiendo una narración y que se siente a veces la palabra, que suena ahí que hay una palabra, que hay un sonido que tiene que ver con la voz humana, que no es solamente un instrumento que está tocando. De hecho, en las charlas y los socios que nos están siguiendo, yo le he comentado muchas veces que escuchar la música de Mahler es leer un libro en donde estás viendo un libro que es precioso, con una portada muy bonita, de cuero, con letras doradas, papel muy bonito, papel arroz que huele, papel delgadito, y abres el libro y son letras en cirílico, no entiendes nada, pero las letras se ven hasta muy bonitas. Y de repente llega alguien contigo que sabe leer ruso y dice, oye, estoy viendo La Guerra y la Paz. Y te das cuenta de que lo bonito está en lo que está dentro, no tanto en lo que se ve por fuera. Entonces... el contenido. El contenido, exactamente. Entonces, mucha gente trata de escuchar a Mahler así a lo seco, y yo me imagino que es como tratar de agarrar un libro en ruso, ¿no? Lo ves y digo, si no está bonita la portada, pues no le entiendo, no me Mira, gusta. peor que en ruso, en marciano. Exactamente, o sea, porque... Un idioma, porque también se sale, la expresión de Mahler se sale de lo que es lo cotidiano, lo que es la vida normal. O sea, es un universo distinto. Y curiosamente, cuando te dije ahorita que era Marte, marciano, hablas que se va hacia afuera del planeta, que está buscando salirse, pero en realidad no, está tratando de entrar al universo que todos tenemos dentro. Y a ese universo tan maravilloso que muchas veces le tenemos miedo, más bien dicho, le tenemos mucho miedo a entrar a ese universo, porque ahí hay muchas emociones, hay muchas cosas que son nuestras. Entonces, si las vemos y vemos que son extrañas y no nos gustan, pero nos damos cuenta que son nuestras, no son de otro, no es el del más allá y de un ser extraño como puede ser un marciano, sino es de nosotros. Entonces, la música de Mahler es lo que siento, que te hace viajar hacia adentro, te hace penetrar en los sentimientos, a remover todo eso que está allá adentro. Si necesitas ponerte alegre, te saca la alegría. Si te hace que estás demasiado acelerado, te baja. Te dice, calma, calma. Entonces, todo eso para mí, él es el que más lo logra. Claro, también hay otros compositores que logran esas cosas, de todo, desde Bach, ¿no? Todos los compositores de esa vena lo logran, pero con Mahler, como utiliza la orquesta, te hace sentir eso, y los músicos finalmente se logran convencer y logran dar todo lo que tienen para que salga el interior, pero basado en el guía de Gustav Mahler. No, y sobre todo como la música de Mahler es muy biográfica, si estás hablando de un dolor, pues la
la música tiene que ser dolorosa, y si estás hablando de un enojo, la música tiene que ser fea, de coraje, de odio, de rencor, y si estás enamorado, debe ser música muy, muy bonita, pero como es la vida, que de un segundo a otro podemos pasar de una cosa a la otra, pues también así es la música de Mahler. De repente van pasajes que suenan muy bonitos, muy melódicos, y de repente, ¡pum!, salen cosas que dices, bueno, ¿y esto de dónde salió, no? Pero así es la vida misma, ¿no? La vida misma que va cambiando en el minuto que menos le esperas, ¿no? Y es una Así cosa es. que Mahler lo hace, Impresionante. que no le cuesta trabajo un poquito identificar, ¿no? Aquí me acuerdo, en tu libro pones, Mahler se me revelaba como un compositor con quien podía dialogar desde mi imaginación y mi fantasía. Era completamente visual desde el sonido. O sea, tú ves eso, ¿no? Así es. Hay un dicho, por eso me baso mucho acá, un dicho que muchas de las óperas, así como Peleas y Melisande, Tristán y Isolda, que se convirtieron en algo muy importante, sobre todo en la Tristán y Isolda que Mahler la dirigió, que la conoció, que decían, es una ópera que se puede ver con los ojos cerrados. Y la música de Mahler es eso, es una ópera que se puede ver con los ojos cerrados. Pasa todo, pasa de todo. Y tú lo puedes estar viendo, lo puedes estar sintiendo, puedes estar, inclusive esos efectos de 3D, 4D, los puedes palpar, como ir a ver una película. Ya, yo creo que más que quedarse en la ópera de como la conocemos, esas películas 3D, que te pones esos anteojos para que te revelen muchas cosas visuales, en la música de Mahler no necesitas los anteojos. Exactamente. Y es increíble. Una cosa que me gustó mucho de su libro es de que, y voy a mostrar aquí, bueno, viene la letra muy grande, que me encantó eso, viene muchas fotografías, pero cada inicio de cada capítulo viene una partitura tuya con tus notas, con tus anotaciones de cada una de las sinfonías, ¿no? Así. Vas poniendo todo eso ahí. Y la primera parte del libro, pues corresponde con la biografía del maestro Meke de su infancia, de su juventud, con sus hermanos, la orquesta que tenían, sus salidas ya al extranjero, etcétera, etcétera. Y ya luego, después de esto, antes de entrar a hablar directamente de Mahler, hay un capítulo que se me hizo fantástico, José Ángel. Platícame de este capítulo Sí. que hiciste del sueño. El capítulo 10. Así Una es. pregunta, señor Mahler. Bueno, Cuenta, ese capítulo es sumamente interesante. bueno, a mí me interesaba mucho saber si Enrique había soñado alguna vez con Mahler. Y me dijo, no una, muchas veces. Cada vez que voy a poner a Mahler, me cobijo con las partituras y me quedo dormido y despierto con Mahler. Bueno, para mí era muy importante esta revelación porque eso me llevó a la investigación un poco de la biografía de Mahler. Enrique me había confesado que él no le gustaba mucho leer la parte biográfica antes de poner la obra porque lo que le interesaba era la música, no la parte anecdótica de cada partitura, y no entrar en esos intríngulis de la vida de Mahler tan escabrosa, tan difícil, tan dolorosa. Es una vida, pues, transida por el dolor, desde que él nace, ya viene marcado de alguna manera por un destino, muere el primogénito y a él le toca ocupar ese lugar, ¿no? Es como la gran promesa del padre y de la madre que tenían una serie de conflictos y que eso también se revela en su música, ¿no? Así es que a partir de esto descubro que hay una sesión con Freud, nada menos que con Freud. Era una sesión de la que Freud se sentía muy orgulloso el haber podido tenerla con un verdadero genio, porque él incluso lo revela, él dice, pocas veces tiene uno la oportunidad de ver y reconocer a un genio. Y él estaba frente a Mahler, frente a su dolor, en una situación muy difícil porque había muerto la hija, Marie, y en esos momentos también tenía un conflicto
amoroso con Alma Mahler, que tenía ya una relación también apasionada con Walter Gropius. La vida de Alma Mahler también es extraordinaria, ¿no? Y aquí hay tirios y troyanos, hay unos que están a favor, en contra, dicen Mahler la maltrató, la sometió porque la hizo firmar un contrato, etcétera. Pero en realidad lo que pasa también es que Mahler sabía que estaba condenado a la muerte. Y ante esa revelación, ante ese diagnóstico, el espíritu de Mahler se revela con V y con B. Hay una revelación y hay una rebelión y comienza un proceso de escritura afiebrada, lo decía el maestro Diemecke ahorita, entre Toscanini y Mahler. Hay una rivalidad desde el punto de vista del director de orquesta, pero Toscanini no era un compositor y nos iba a llegar a nosotros la figura de Mahler, sobre todo por la obra musical, por el compositor que era. Y ahí también yo sentí que se da en el libro una especie de integración de los espíritus, el espíritu que hace que Mahler sea el alter ego de Enrique Arturo Diemecke y que hace también que en ese proceso Enrique Arturo Diemecke para mí se convierta también en un alter ego. Y está esa parte donde está la presencia de Freud, donde está el inconsciente, y de alguna manera habla el inconsciente de todos, ¿no? Todos los que estamos involucrados en ese capítulo. Es una maravilla porque también hay un secreto, hay una parte misteriosa que es el famoso Blumin, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo quita? Y después, ¿por qué aparece? ¿No? Que es una de las cosas que nos revela también aquí el maestro Diemecke. Bueno, es algo que va, creo, a lo largo de toda la obra de Mahler, y creo que es la parte más romántica también. Hay que pensar en que la primera obra, Titán, está apoyada en una obra de un romántico, como es Jean Paul, ¿no? El romanticismo era un gran movimiento filosófico y estético que trataba de integrar al ser con el cosmos, ¿no? Y ahí es donde está el espíritu de rebelión también de la personalidad de Mahler. Ahí creo que también es donde se funden las dos personalidades, la de Diemecke y la de Mahler. Pero también siento que entro yo ahí de alguna manera porque habla también la parte poética de Mahler, habla la parte poética de Enrique Arturo Diemecke y habla, por supuesto, el interés de un hombre como lo es Freud. En fin, es un capítulo donde yo veo realmente en esa dimensión también onírica y sublimo también de alguna manera el espíritu musical de Enrique Arturo Diemecke, que para mí se revela en eso, en la sustancia musical. Creo que como Mahler son hombres que son absolutamente musicales. Su ser es música. Y Freud está fascinado escuchándolos a ambos y yo estoy maravillado de escucharlos a los tres, de ser ahí una oreja que está de metiche y que me gusta mucho también esto que él acaba de decir, que es una sinestesia. Cuando uno traslada la cualidad de un sentido al otro, se cumple ese sentido de la sinestesia. El poder escuchar con los oídos o el poder ver ver con los oídos o escuchar con los ojos, ¿no? Creo que ahí se da una sinestesia maravillosa y bueno, es una revelación, es una epifanía, me parece, y es ahí donde yo también siento que entiendo profundamente el ser tanto de Diemecke como de Mahler, que para mí fue una revelación. Y pienso que cuando concluye el sueño, cuando concluye la historia, escucho ese final de la novena sinfonía de Mahler. Es donde ya solamente se escucha una nota que se va extinguiendo y que al mismo tiempo está anunciando el amanecer y que es el anuncio también de la pasión de Enrique Arturo Diemecke. No, este capítulo 10 es fantástico. Estamos, para los que se están conectando, estamos hablando de este libro que se llama Enrique Arturo Diemecke, biografía con música de Gustav Mahler, publicado por la editorial Siglo XXI.
Este libro ya está disponible a la venta, lo pueden conseguir en línea, aprovechando ahorita que todos estamos en nuestras casas. Amazon, El Péndulo, Gandhi, hay muchas librerías que lo están haciendo entrega inmediata. Ahorita les vamos a pegar ahí en el chat los links para que si están interesados en comprar el libro, ahí lo pueden ver. Pero este capítulo 10 me pareció fantástico porque efectivamente, como dijo José Ángeles, es un sueño en donde Enrique Mahler se le presenta a él y él piensa que Enrique es Freud, ¿no? Y empieza a platicarle de un modo muy personal de todos sus problemas y todas sus cosas, ¿no? Y además, ¿qué lejos estaba de que yo fuese Freud? En parte lo eres, porque lo vas desentrañando. Era más fácil ser Mahler que Freud. De hecho, esa famosa entrevista que tuvieron ellos, que duró en realidad muy pocas horas, sí, en la ciudad de Leiden, en los Países Bajos, ¿no? Y sí, aquí exactamente. pones ahí de que el nombre de la ciudad significa sufrimiento, ¿no? Entonces, Así aquí es. los actos fallidos que habla Freud, ¿no? Exactamente. Sí, es una circunstancia muy interesante donde se fusionan, me parece, la parte de la biografía también y de la necesidad creativa que tenía Mahler, de esa prisa que tenía por concluir y que a mí me recuerda de pronto, bueno, más acá, más cercano a nosotros, un poco lo que fue Silvestre Revueltas en esos últimos 10 años, porque fue entre los 30 y los 40 años cuando tuvo que producir toda su obra. Mahler también en el plazo de 10 años tuvo que hacer toda esa producción maravillosa. Realmente se requiere ser un genio para tener esa producción y de esa altura, de ese nivel, ¿no? Que además constituye, por otro lado, un parteaguas en la historia musical entre el siglo XIX y el siglo XX, que va más allá de Wagner, creo. De hecho lo ponen ustedes en el libro. Tiene una frase que me encantó que dice, en este diálogo que están teniendo Mahler con Freud Diemek, y el Freud Diemek que le dice, diciéndole a Mahler, le dice, y usted no se preocupe, su música es más grande que la noche, vive en el ocaso de un mundo y en el amanecer de otros tiempos. Esa frase estuvo fantástica, Enrique. Pues es que es fantástica, ¿no? Es increíble lo que nos dice ahí, porque pues la vida tiene sus fines todos los días, ¿no? Y sus comienzos también. Entonces, las sinfonías, la música, que no termina en esencia, hace una especie de pausa para continuar, porque la música en sí, la música en general es infinita, pero las composiciones son las que van a tener una pequeña pausa, dijéramos, un fin de capítulo. En el caso con Mahler, con sus 11 sinfonías o sus 11 composiciones consideradas sinfonías, son capítulos de la vida. Otros compositores también, Beethoven, Brahms y todos, nos muestran que son capítulos de sus vidas, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando con cada una de las sinfonías. Se siente su crecimiento interno y su crecimiento intelectual, que se va comunicando cada vez más, que se va conectando cada vez más y va creando mejores cosas, todavía más expresivas y más completas. Lo que se nota, por ejemplo, con Mahler, que era un gran intérprete de Wagner, pero también dirigió música de Brahms, orquestó las sinfonías de Schumann, orquestó también sinfonías de Beethoven, y obviamente era el campeón, como se dice, the champion de la música de Wagner. Uh-huh. Y sin embargo, cuando uno escucha su música, cuando uno escucha las sinfonías, no puede uno decir, se robó esto de tal lado. No te suena a que se lo tomó prestado de otro. Suena a la atmósfera, suena a la idea, suena al sentimiento, pero no oyes que se está robando en esencia nada. Como decía alguien por ahí, ¿no? El compositor mediocre toma prestado. El bueno roba. Pero en el caso de Mahler, ninguna de las dos cosas.
utilizaba las técnicas, utilizaba la inteligencia de los demás para construir sus propias obras. Y por eso es que considero que yo amo a Mahler, pero muchos de mis colegas también les interesa y se compenetran con Mahler y lo buscan por esas razones, porque hay algo ahí que atrae a un director de orquesta porque está tocando de una manera virtuosa una orquesta, obviamente. Yo quería aprovechar para hacerle una pregunta aquí a Enrique. En esa relación justamente de Mahler con Wagner, al inicio está muy influenciado por Wagner, a tal grado incluso que hasta deja de comer carne para parecerse más a él. ¿En qué parte? Nunca hubiera venido a Argentina, ¿eh? No sabía de lo ni que a se Durango. estaba perdiendo. No sabía de lo que se estaba perdiendo. Sí. Oye, ni a Durango hubiera ido. A Durango, claro. Pero allí, ¿en qué momento de su obra uno puede decir que ya se separa de Wagner? Porque hay una separación notoria, ¿no? Pero ¿en dónde se siente más ya este distanciamiento con Wagner? Desde el punto de vista musical. Musical, yo creo que desde el inicio, Desde el inicio. Porque todavía cuando él escribe Das Klangen del Lied, está basándose con la idea muy wagneriana de expresión, ¿no? Esa obra que a mucha gente le causa miedo y temor, porque la escribe muy joven, y Von Bülow creo que la rechazó, inclusive cuando se sienta al piano, y dice, si esto es música, bye. Sí, adiós. Pero, sí, porque la historia también es una historia dura, que muchos la sienten muy mórbida, pero en realidad es la historia de Abel y Caín, de la envidia de los hermanos, de cómo pasan eso, ¿no? Y él la narra, pero ahí se utiliza un cántico y utiliza la forma de ir describiéndola. Entonces, todavía ahí es Wagner. Yo veo que ya cuando las primeras notas, ese acorde de la primera sinfonía, ya se está creando el ser. Ya es otra cosa, ya es Mahler. Déjame hacerte una pregunta, porque aquí en el libro tú pones, he construido mi obra, aquí es Mahler en el sueño hablando, he construido mi obra en un diálogo con la naturaleza y con mi espíritu, entre mis deseos y mis capacidades, entre los recuerdos y el futuro. ¿Qué le dirías a, todos los tres que estamos aquí somos apasionados de Mahler, pero hay mucha gente que no le gusta Mahler o no le entiende a Mahler, y dicen, oye, pero ¿por qué de repente hay tanto ruido y por qué le ven, qué le escuchan? ¿Tú qué le dirías a ese tipo de gente que trata de adentrarse pero no encuentra? Bueno, lo he dicho muchísimos años de mi vida, esta frase, y ya hasta me siento aburrido de decirla, de que digo, véanse al interior. Véanse al interior, no tengan miedo. Lo que van a ir descubriendo con la música de Mahler es como los va a ir guiando a verse internamente, a encontrar todo lo que tenemos ahí nosotros y que lo va a ir ayudando a resolver. Por un lado. Por el otro es, ese contacto con la naturaleza es lo mismo que decía hace rato, poder ver la naturaleza con los ojos cerrados. Él nos describe cómo veía esos lugares en los que estuvo, en los que se inspiraba para escribir, en los árboles, en los riachuelos, en las montañas, en los animales pastando, en los pájaros volando, silbando, cantando, dialogando con los animales. Nos lleva a todo eso y lo va describiendo, que tú tienes que nomás que cerrar los ojos y dejar que te lo presente con sonidos. No hay gran secreto. Lo difícil es que los seres, nosotros, los seres humanos, hemos vivido unas épocas muy distintas. Vivimos en ciudades, vivimos en bosques de cemento, vivimos en ruidos de automóviles, vivimos en cosas que no son realmente creadas por la naturaleza en sí,
son creadas por el hombre. Y eso no es lo que Mahler nos trataba de describir. Trata de describir todo eso que nosotros ya no vemos en las ciudades. Todo eso que ya no se siente, que ya no se huele, a menos hasta hace unos cuantos días. Porque Exacto. ahora que estamos todos más encerraditos y estamos viendo que dicen que ya se ven los peces nadando en las aguas, que ya se huele el aire más puro, que ya los pájaros empiezan a cantar. Yo creo que ese es el momento, este es el momento precisamente en que podemos entender un poco más el porqué de esta música, el porqué Mahler nos estaba ya describiendo. No estoy diciendo que Mahler nació de la nada, porque alguno podrá decir por ahí, bueno, lo hizo Vivaldi con las 4 estaciones, lo hizo Beethoven con la Pastoral, lo hizo Berlioz con la Sinfonía Fantástica, y lo hizo Wagner obviamente con sus óperas, y lo hizo Mozart, lo describió también con Papageno, en La Flauta Mágica, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que salió de la nada, pero sí, sinfónicamente hablando, es el que cautiva y logra poner todo esto de una manera, yo creo que más profunda, más completa. Y ahora entrando un poquito ya dentro de las obras, estas 11 obras orquestales, grandes obras orquestales que hizo Mahler, además de las canciones y de la canción de Lamento, empieza precisamente con ese la persistente que comentaste y ese mismo tono que se va desapareciendo, que va apareciendo en la primera sinfonía, es lo mismo que va desapareciendo en su novena sinfonía, ¿no? También, así como empieza, va terminando pero en medio de esto y de esos capítulos que has estado mencionando, Enrique, hay una parte que es bien interesante que ya José Ángel ya había comentado y es el capítulo de Blumine, ¿no? Porque es un movimiento orquestral realmente muy, muy bonito, que Mahler decidió quitarlo, y que aparecía en la primera sinfonía, y decide Mahler quitarlo, y hoy en día escuchamos la primera sinfonía de Mahler, que usualmente le llamamos Titán, escuchamos con 4 movimientos, cuando en realidad tenía 5 con Blumine, pero lo interesante está de que si bien quita Blumine como movimiento, deja referencias de Blumine en la misma primera sinfonía, al finalizar esta batalla, ahí en medio de la batalla del 4º movimiento, y lo vuelve a hacer en la tercera sinfonía, y lo vuelve a hacer en la sexta, y lo vuelve a hacer en varias partes, como que lo vuelve a recordar, como que lo vuelve a poner, pero sin que la gente lo sepa. Esa es una cosa que a mí se me hace fantástica, que no, o sea, lo sabía, pero no me había percatado hasta que leí el libro. Sí, mira, cuando yo tocaba el violín, el corno, en orquestas no se tocaba el Blumine. No, ni siquiera se sabía que existía. ¿Para qué te digo más? Y cuando yo dirigí la primera vez la sinfonía, pues me encanta, me fascina. Es una gran obra, así con sus 4 movimientos sigue siendo una de las obras espectaculares, porque ofrece todo ese dinamismo de la creación de un titán, de cómo crece y cómo lucha y gana o pierde sus batallas y las puede finalmente reafirmar y ganarlas, triunfante, ¿no? Entonces, pero un día que estaba yo sentado estudiando más la obra, siempre decía, hay algo que me hace falta, no sé por qué. ¿Por qué? Algo que me hacía falta, esa inquietud, a lo mejor naif hasta cierto punto, ya que no era mi titán que yo creí que era, de aquel barco. El Titanic. No, exactamente, si ya no es el Titanic, ahora es un titán. ¿Qué faltaba ahí o qué podría haber sido? Y entonces me dice un amigo, me dice, tú sabías que ahí había otro movimiento, ¿no? Digo, no me estás, como dicen acá en Argentina, me estás cargando. Entonces, dije, no me bromees, no digas tonteras, ¿en serio? Dice, no, sí. Y me consiguió, en ese momento había una grabación que salió
con movimientos de sinfonías que no se habían escrito en las sinfonías. Entonces aparecía, por ejemplo, la Totenfire, De la segunda sinfonía. Blue Mine, y el adagio final el adagio de la 10ª sinfonía. Entonces aparecía el Blue Mine. Y entonces le dije, es que esto es lo que faltaba. Y nos hicimos a la tarea de buscar la partitura y finalmente encontramos por ahí, rastreando por todos lados la partitura y entonces la presenté en México por primera vez. Wow. Yo quería hacer una pregunta a Enrique, y bueno, ya aprovechando esto, me quedó también a mí una sensación de que el Blue Mine de alguna manera influye, por ejemplo, en el adagietto, que hay una recurrencia melódica que se va presentando en la mayoría de las piezas sinfónicas, Enrique, y yo no sé, tú que eres músico, si crees que exista esa relación, por lo menos si hay una cuestión emocional, melódica, en el adagietto del Blue Mine. Mira, obviamente sí, precisamente cuando ya había tocado la 5ª sinfonía y había hecho el adagietto, cosa que pues es una joya de la literatura en sí solo, ya es una joya. Y cuando vi el Blue Mine famoso entendí precisamente el por qué me hacía falta en la sinfonía. Siento esa parte de ternura, esa parte íntima, pero todavía no como en la 5ª. Aquí todavía es un poquito de nostalgia de una cosa que pudo, pero no sucedió, o que dejó con mucha ternura. No está la pasión entregada como está en el adagietto. Que en el adagietto él sabe que si toca su amor, que si lo toca su amor lo puede destruir. Acá no, acá era, lo pude acariciar, lo pude tener, pero es como una flor. Y que me acuerdo que un amigo mío escribió precisamente que decía que Blue Mine era una flor que florece en el otoño. Claro. De hecho, él le llamaba así a aquella enamorada que tuvo de Hannah Schiller, ¿no? Le llamaba Blue Mine a ella. Sí. Y además, de alguna manera, creo que refleja esa relación, ese miedo también, ese temor de enamorarse y perder finalmente la posibilidad de desarrollarse como músico. Él piensa quizás que al comprometerse con aquella cantante, pues podría ser finalmente el final de su carrera y dedicarse a una vida doméstica y no a la creación de lo que él traía en la cabeza, ¿no? Fíjate que ahora que cuando empezamos a hablar precisamente de ese amor y cuando descubrimos que le decía Blue Mine a la chica, sí. Porque lo descubrimos, ¿eh? Sí, sí, porque claro. No se habla por casi ningún lado, se habla que Blue Mine era ella. Exacto, exacto. Entonces, ¿será por eso que lo quitó? Que lo quitó de su primera sinfonía, parte de que le dijeron que era un arrogante, que era un chico estuviera escribiendo una sinfonía de 5 movimientos, que eso solo se le podía permitir a alguien tan genio como Beethoven, y él componer 5 movimientos, ni Berlioz, ¿verdad? Berlioz se compuso con 5 movimientos, pero como él, un chico así atrevido. Claro. Y claro, como había escrito el Blue Mine, y como era la chica aquella que no quería tener una relación para siempre, pues a lo mejor le animó a quitarlo. Claro. Creo yo, estoy haciendo esa deducción ahora. Es muy interesante, ¿no? Cómo se refleja la vida también en la construcción de la obra. Y es interesante porque así como esto hay muchas referencias de anécdotas y cosas que van apareciendo y con el tiempo han ido apareciendo cada vez más y más y más en la obra de Mahler. Y de ahí podemos brincarnos directamente a ese gran problema que es la sexta sinfonía, ¿no? Que unos directores tocan el segundo movimiento con un scherzo y luego el tercero con un andante o un scherzo, y luego algunos la dirigen con 3 golpes al final, otros con 2 golpes al final.
La realidad es de que Mahler, como yo creo que ahí tenemos a dos Mahler, dos personas, el Mahler compositor y el Mahler director, que no necesariamente son la misma persona, viven el mismo cuerpo, pero no son la misma persona. Y el Mahler compositor es este que compone con el scherzo y el andante en la sexta sinfonía y con 3 golpes desde el sino, y que en el momento del estreno se echa para atrás, llora, está espantado y decide cambiar el orden y además quitar uno de los golpes. Sin embargo, en tu caso, Enrique, es muy interesante porque tú tocas scherzo andante, pero nada más tocas 2 golpes, no 3. Así es. Porque el tercer golpe se empezó a quitar, no lo inventé yo, ahí tengo que decir que no es mi creación e invención, pero era por la superstición de que en el tercer golpe era el caput, el fin. Entonces, yo como no soy supersticioso porque es de mala suerte, lo quité. Y además muchas veces te voy a decir que ese golpe se tiene que hacer con una caja que se tiene que construir. Y es una caja que se tiene que destruir. Se destruye al segundo golpe, no llega al tercero. Se destruye a golpes, ¿verdad? Sí, porque cuando llegas ya al segundo golpe, esa caja ya está hecha a pedazos. ¿Cómo se llama? Hecha trizas. Entonces ya el último golpe todo no va a sonar. Entonces a lo mejor va a sonar ridículo, que va a ser como que se le cayó a alguien, se cayó alguien de la silla o una cosa así. Entonces, se ha acostumbrado, yo lo acostumbro, no me siento nada mal de no tocar ese golpe, pero sé que está ahí, porque cuando él lo compuso, él tenía la idea, porque oyó que un árbol se cayó, e hizo un estruendo enorme cuando ese árbol se derribó, que era creo que un domain, y cayó, y le impresionó tanto ese sonido que quiso ponerlo en la sinfonía, y creó un instrumento, algo especial, pero nadie sabe por qué ese instrumento se destruyó. Entonces cada uno de nosotros construimos algo parecido, algo que se pueda tocar y que a lo mejor sí llegue al segundo golpe bien y que se pueda sonar ese ¡pum! Porque además ahí te lanza, es así como el que te da un golpe en el estómago para revivirte y sales adelante. Porque si no, de otra manera, no, esa sinfonía no la puedes terminar bien. Es muy agotadora, porque es tan emocional y tan profunda que yo siento que si llegara yo a ese tercer golpe, ahí me atoro. Yo creo que ya no levantas ahí. Tienes que después del segundo golpe, vamos, al final, que no te pare nadie. Y ese es un tema que muchos directores lo comentan, y tú también lo pones en el libro de que cuál de todas las sinfonías, bueno, en general las sinfonías de Mahler son complicadas de dirigir, son agotadoras, requieren de mucho ensayo, mucho entrenamiento, pero en general casi todos los directores coinciden en que entre la sexta y la séptima, una es muy emocional y cansa mucho y la otra requiere demasiado. ¿Cuál para ti es la más difícil para dirigir, Enrique? Físicamente y emocionalmente, yo creo que para mí la más cansada es la sexta. La séptima es intelectualmente más difícil porque juega mucho con la polifonía y juega mucho con la estructura y está constantemente buscando los cambios de tonalidades. Como que aquí lo Bach se fue así, Back to the Future. ¡Oh! Se dispara, porque cada vez que crees que ya alcanzó una modulación, te saca otra modulación. Y dices, ¿cómo es posible que pueda llegar a esa tonalidad? Si estaba en X tonalidad, ¿cómo llegó a esa tonalidad? ¿Cómo dio la vuelta para llegar a esa tonalidad cuando podría ser la más distante? Y le hace la forma para llegar ahí, que la convierte como que es muy sencillo. Y eso es una cosa que es increíble. Sí, es fantástico ver cómo va haciendo estos brincos raros y complicados, pero va llevándonos a donde él quiere, o sea, no necesariamente donde musicalmente creemos que debemos de llegar. Y eso es lo que a veces, muchas veces que a la gente le pasa, por eso desconcierta, ¿no? Porque uno espera
que es para allá y en realidad él está yendo para otro lado totalmente diferente. Luego Mahler ahí en su octava sinfonía, la famosa Sinfonía de los 1000, pones en el libro, el llamado a la Madre Gloriosa es la búsqueda del perdón más sincero, porque es la redención concedida porque nos ha dado la vida, la Madre Naturaleza. Entonces, pues como decías, ¿no? Vuelve a regresar siempre a este tema de la naturaleza, ¿no? Hasta en su octava sinfonía. Sí, sobre todo aquí con la octava, va a regresar a la búsqueda de la madre. Porque ya está con el sentimiento de que puede empezar a hacer esa idea de que después de la octava sigue la novena. Entonces, todos se habían muerto después de la novena sinfonía, ¿no? Entonces empezaba esa superstición de que si compongo la novena, ¿qué me va a pasar? Entonces, yo creo que ahí piensa dos cosas. La sinfonía está basada en dos episodios. En el que viene el creador. La primera parte es el creador. Veni creato spiritus, ¿no? Y la segunda parte es el Fausto. El Fausto que vendió su alma al diablo y que ahora busca el perdón. Y que no lo va a tener y no lo encuentra en nadie más que finalmente en la madre. La madre es la única que le puede encontrar a él el perdón. Y por eso esa segunda parte es extensísima, es muy larga y es como una ópera que se ve a los ojos cerrados de cómo va a la búsqueda del perdón. Y creo que nos está mandando unos mensajes por ahí que creo que, no sé si los estás leyendo tú. Algunas preguntas por ahí. Algunas preguntas creo que hay por ahí. A ver, preguntan, ¿cuál de las sinfonías te provoca más lágrimas? ¿Cuál me provoca más lágrimas? Ay, Dios santo, todas. Sí, no las cuento, pero vamos a decir así. Algunas me causan lágrimas de una tristeza que logra encontrar una paz y otras me logran unas lágrimas de que logra triunfar, de que logra el éxito total, que llega a la vida plena. Pero te voy a decir, de la primera, el momento para mí obviamente más glorioso es cuando se paran los coros a tocar ese himno fantástico. Entonces a mí se me hace una cosa dual, porque además la primera vez que yo toqué esa sinfonía toqué en corno y fui uno de los 7 cornos. Entonces me ponía de pie y me emocionaba muchísimo tocar eso. Entonces cuando lo dirijo me siento que estoy tocando los 7, no nada más el séptimo, sino los 7. O a veces los 8 porque ponemos un extra. La segunda sinfonía, ya cuando empieza el Auferstehen, cuando empieza ya la resurrección, levantaos, Auferstehen, y de ahí ya cuando se construye todo y cuando termina la parte del coro y se queda la pura orquesta sola, a mí me parece eso de lo más glorioso, las campanas, la gloria, la resurrección. La tercera, el último movimiento, bueno, la primera parte ya me emociona mucho con los cornos. Cuando empieza pam, 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 pira, pam, pam, pa, pa, pam, pam, pi, pam, 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 ta, ta, tin, pam, pam. Todo eso ya es energía total. Pero cuando vamos al sexto movimiento, cuando las maderas en unísono, flauta, oboe y clarinete, hacen una cosa impresionante. Tocan una nota, un la, en el la central, y de ahí van a brincar a la octava. O sea, hacen la. Y eso para mí se me hace una cosa insólita. Es de una magia
que Sí, emociona. Sí, no, las emociona. Y claro, luego cuando vamos a la cuarta, en el tercer movimiento, todo el movimiento es para llorarlo, todo, un canto a la madre. todo, el canto a la madre. Y luego en la quinta, el adagietto, ya si no lloraste tú, eres una piedra. Y al que no llore ahí es una piedra. Y la sexta, cuando empieza la ra, ra, ri, ra, ri, ra, ri, ra, re, to, ri, ra, re. El tema Es de así de alma, gloria, de entrega, de amor total. la Y a declaración. ver qué otro momento. La séptima, que para mí, como les digo, es la más barroca, la que siento ese contacto, que como él estaba dirigiendo Don Giovanni, creo que se inspira mucho en la guitarra, en las serenatas, por eso hace la pequeña serenata. El que me entusiasma es la parte final, tan, pam, pam, pim, ta, tan, ta, y tan, tin, ta, tan, pam. Es una cosa así que te congela las lágrimas, porque Sí, son éxitos, sí, triunfo. En la octava, el final del coro Místicos. Ya cuando comienza ahí, ese coro Místicos es sublime. sublime. No puede uno pensar que pueda existir cosa más bella. Entonces, son para llorar. Muchos de los otros momentos son para reír, para gozar, para expresar alegrías, emociones infinitas. La canción de la tierra, pues el Ewig del final. Y la novena, ya desde la primera nota que hace el corno, pam, 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 pam. Ya con eso tienes. Exactamente. Maravilloso. Estamos hablando del nuevo libro, la biografía de Enrique Arturo Diemeque, biografía con música de Gustav Mahler, de editorial Siglo XXI. Ahí tenemos ahí dos copias ahí. Pero quería platicarles otra cosa rapidísimo antes de entrar a los comentarios y a los mensajes que te están mandando, Enrique, pero que creo que es muy importante que sepan que aparte del libro que está espectacular, el libro trae un regalo fantástico, y a propósito de que hemos estado hablando del Blumine, el libro trae un código QR. Aquí está. ¿No? Exactamente. Un código QR en donde ustedes con su celular le toman una foto y automáticamente... Aquí está. Le lleva y pueden descargar la primera sinfonía de Mahler, dirigida por el maestro Diemeque, con la orquesta de Flint, y es la sinfonía con el movimiento de Blumine, ¿no? Entonces, así es. Viene ahí. Y ya nada más para terminar, Enrique, desde Argentina te quisiera leer algunos mensajes que han dejado, mensajes para ti, saludos para ti. Patti Palacios dice que le está encantando el libro. Y luego también dice, bueno, pregunta por el título del libro, ya lo dimos. Dice Gaby Rodríguez, dice, maestro Diemeque, reciba mi total admiración por su talento y personalidad. Gracias a usted descubrí a Mahler. Marta Escobar dice, yo amo a Mahler, me invita a un espacio de introspección, a mi sombra. Y Humberto Terán, Zoila y Humberto mandan saludos. Gracias, igualmente. Pues eso, ya nos pasamos 7 minutos de lo que teníamos, no queremos abusar de tu tiempo, ni tampoco del tiempo del público. No sé si quisieras decir algo más, Enrique. Sí, voy a decir la décima. La décima, que la dejé inconclusa y que solamente se conoció el adagio durante muchísimos años, el primer adagio. Pero el último adagio
tiene un momento que es algo que ya es música de otra dimensión. Cuando se acerca ya al final, los violines, toda la cuerda en unísono toca una nota que va a ir suavemente creciendo y que va a deslizarse y va a crear como si fuera algo que se va a viajar a la velocidad de la luz. Porque hace... Y luego se oye... Y yo me imagino ahí que dice, mi tiempo llegará. Que fueron las últimas palabras que dijo Gustav Mahler. Fantástico. José Ángel, ¿algunas últimas palabras? Pues invitar al público a que lea el libro. Yo disfruté muchísimo escribiéndolo. Sé que ustedes lo van a disfrutar leyéndolo y van a conocer al maestro Diemek, que van a conocer a un hombre que es música y van a ir de la mano de él a descubrir la dimensión de la obra de Gustav Mahler. Yo los invito a que lo lean, lo compren, pero sobre todo eso, que lo lean, que lo disfruten. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, maestro Diemek, que estás en Argentina, nuestro presidente honorario de la Sociedad Mahler México, José Ángel Leiva, el escritor de este libro. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Todos ustedes con nosotros. Y un abrazo al maestro Diemek hasta Argentina. Pues muchas gracias desde acá. Les mando un gran abrazo, con muchísimo cariño a todos los que nos escucharon y que nos pudieron ver, y que lamento mucho no haber podido contestarles las preguntas, pero que no las estoy viendo bien. Solo veo un título que entra ahí, pregunta, pero no se ve cuál es la pregunta. Entonces no las puedo contestar, así que lamento mucho que tengamos este pequeño problema. Pero de todos modos, ahí les va.